Bienvenidas y bienvenidos a su primer programa de Datos y Café, una iniciativa pensada para ingresar a los hogares del pueblo hondureño con la metodología del periodismo de datos. Pretende revelar situaciones que hasta ahora permanecen ocultas, pero que implican cambios o transformaciones en las realidades nacionales. Muchas veces repercuten en cómo se desarrolla la vida cotidiana. Así que esto es Datos y Café. El día de hoy vamos a darles a conocer una realidad que permanece oculta hasta hoy en la costa norte del país. 400 mujeres desaparecidas o más de 400 mujeres en los últimos 5 años, de acuerdo con el monitoreo que hacen las organizaciones de mujeres del país. Vamos a iniciar de inmediato con el programa escuchando lo que dice el diputado Jorge Calix. Ustedes podrán evaluar sus respuestas y conocer si realmente él tiene una visión de género y conoce del tema. Bueno, hay un montón de cosas en las que está fallando el sistema de seguridad de Honduras. Entre otras cosas, la seguridad de Honduras está enfocada no para darle seguridad al pueblo hondureño, sino que para darle seguridad a un grupo de personas. No sabemos en qué se utiliza la tasa de seguridad. No sabemos si en efecto hay una política de seguridad que beneficia a los ciudadanos. Nosotros hemos propuesto que la tasa de seguridad no la maneje el presidente, porque ¿qué es lo que ha hecho con esta tasa de seguridad? Casas en Miami, comprarse un avión de lujo, helicópteros blindados. Pero usted y yo seguimos siendo víctimas de la inseguridad. El ciudadano de a pie no ve los recursos de la tasa de seguridad. Nosotros hemos propuesto que la tasa de seguridad sea manejado localmente por las municipalidades. ¿Por qué? Porque cada alcalde puede de manera directa hacer un compromiso con su gente y crear la estrategia de seguridad idónea, necesaria y ajustada a la realidad de cada municipio. No es lo mismo el problema de inseguridad que se vive en Tegucigalpa que el que se vive en la Virtud Lempira, por ejemplo. No es lo mismo la estrategia de seguridad que se necesita en San Pedro Sula que la que se utiliza en La Paz, por ejemplo, porque las necesidades obviamente no son las mismas. Entonces nosotros necesitamos que el gobierno tenga una política de seguridad dedicada a brindarle seguridad a la gente y, por otro lado, que esté compuesta por 4 pilares. Número 1 de los pilares de seguridad, de todo pilar de seguridad, prevención. No tenemos política de prevención. Los jóvenes siguen ociosos, no van a la escuela y no trabajan. 750,000 jóvenes nini que no hacen nada en todo el día, ni estudian ni trabajan. Eso es caldo de cultivo para las maras y pandillas. Número 2, la disuasión. La disuasión se hace a través de leyes que ataquen de manera frontal el delito, a través de un poder judicial al que el criminal le tema. Actualmente el poder judicial es una vergüenza. Los criminales no le temen. ¿Por qué? Porque saben que se pueden robar 7,000 millones de lempiras en el Seguro Social, por ejemplo, y no van a ir presos. Entonces, si aquellos por 7,000 millones no los meten presos por robarse una pulpería o un marero, él piensa que tampoco, ¿verdad? Número 3. La represión del delito. Esto es que una persona, cuando haya cometido un delito, sea castigado con un poder judicial imparcial, independiente y a través de una investigación certera que no deje lugar a dudas quién fue el que cometió el delito. En Honduras la investigación científica, dicho sea de paso, es casi inexistente. El 90% de los casos se van por testigos. Aquel vio, que el otro vio, que aquel dijo, que escuchó. Así funciona en la justicia en Honduras. Eso no puede ser. No hay sistema de huellas dactilares, prueba científica es lo menos que existe en Honduras. Y número 4, la resocialización. Castigar por castigar no es el fin del Estado. Esa era la entrevista con el diputado Jorge Calix. Ustedes podrán evaluar si conoce el tema, si los legisladores se están interesando por el tema de las mujeres con visión de género, como lo vienen demandando diferentes sectores en el país. Sobre el tema de Maquila también quisimos consultar a especialistas y el doctor Nelson Ávila es una persona que conoce de este tema porque es economista y tiene también experiencia a nivel latinoamericano y en universidades de Europa. Es un académico que conoce perfectamente este modelo de producción y esto fue lo que nos explicó al respecto.
Sí, mire, en primera instancia, la maquila es una inversión extranjera que no está regulada por el resto de las disposiciones jurídicas, o sea, no tienen las mismas condiciones laborales, no tienen las regulaciones precisamente de repatriación de capitales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el efecto positivo de las maquilas? Es la generación de cierto empleo, pero ojo, violentando derechos adquiridos, violentando una serie de legislaciones laborales. Y el otro elemento que es muy negativo, en realidad, es que hace una distribución del espacio que violenta inclusive una serie de disposiciones en materia de medio ambiente, en materia de organización de la sociedad, en donde no hay responsabilidad nacional, en donde de una u otra forma también hay la aplicación de lo que se conoce como la lógica fordista, que es una sistematización de un proceso de trabajo que más bien aliena a la gente, no la hace pensar, esto por un lado. Y por el otro, no hay un criterio de derechos adquiridos, un criterio al mismo tiempo, se le parece, de seguridad laboral. Y sobre el hecho al mismo tiempo de que existan infinidad de personas, en este caso mujeres, que yo espero en realidad que exista una investigación también al respecto, le demuestra a usted el bajo nivel de seguridad que existe también en esas instituciones y la falta de sentido de pertenencia que tienen estas instituciones con los mismos trabajadores, porque lo que debería ocurrir ahorita ante una magnitud de esa naturaleza demostrada de 400 mujeres desaparecidas y en donde parece que eso fuese un secreto y que solamente lo conocen también las familias, las organizaciones feministas, en este caso, ese es un problema enorme de sociedad, es un problema del Estado que debería ser conocido y en consecuencia, si estas entidades tuvieran pertenencia nacional, ya hubiesen hecho también las investigaciones correspondientes. Yo simplemente creo que entiendo muy bien cuando algunos piensan en desarrollar este tipo de elementos, pero yo creo que más que eso tenemos que fortalecer dos elementos en nuestra nación para poderla desarrollar. Una verdadera política de desarrollo rural y una política de desarrollo industrial, y que esté fundada sobre todo en el respeto a la institucionalidad nuestra y no solamente a entidades que generan empleo, pero que no generan dignidad de empleo. Según la historia, ¿cómo surge la maquila y por qué emplea mayormente mujeres? Bueno, esto es parte de la especialización del trabajo a escala mundial y es dentro de la lógica del neoliberalismo, de la concentración y centralización del capital, de forma tal que ellos invierten sobre todo recursos en donde espacialmente o en el espacio diríamos cualquiera, puede ser China, puede ser el territorio mexicano, puede ser Chile, puede ser Honduras o África, etcétera, etcétera, en donde comparando todos los costos de transporte, costos de distribución, costo salarial, pero sobre todo también la sujeción a normas laborales, que significa un costo en algunos países, y normas ambientales. Entonces ellos hacen cálculos y se localizan en donde les parece mucho más adecuado. Honduras es un espacio en donde Honduras, con respecto a Miami, Tegucigalpa queda mucho más cerca de Miami que Miami de Washington, por decirle algo. Son 1000 millas aéreas, o 1000 millas, perdón, de Tegucigalpa aproximadamente a Miami y 1010, 1020 aproximadamente a Washington. Entonces, ahí ellos ahorran por espacio y en consecuencia también de una u otra forma, como no están sometidas a disposiciones al mismo tiempo de la regulación jurídica, entonces ellos pretenden dentro de esta lógica neoliberal utilizar un sistema salarial uniforme a nivel mundial y eso les beneficia a ellos, pero destruye derechos adquiridos de la humanidad. Para conocer la realidad de las mujeres en Maquila, hicimos una revisión por la prensa escrita del país. El 21 de abril matan a mujer frente a Maquila en San Pedro Sula, revelaba diario La Prensa. Empleadas de Maquila eran las mujeres desmembradas. Trasciende el 21 de junio de este año. Macabro asesinato de dos amigas en Colonia de Choloma, tituló otro de los periódicos del país, y en menos de 10 horas matan a dos mujeres en San Pedro Sula, fue un titular del 5 de noviembre de 2016. Esto ha trascendido por la prensa escrita del país, que circula sobre todo en la zona central y en la costa norte del territorio. Ante eso, quisimos conocer qué dice el presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras, el empresario Mario Canaguati, que muy amablemente nos atendió. Esto nos respondió. Nosotros como asociación tenemos una relación cercana con el sindicato de la maquila.
tenemos reuniones periódicas, estamos hablando de 2 o 3 veces al mes, para poder identificar todo lo que de alguna manera afecta al trabajador de la maquila. Y hasta este momento esa es una información que desconozco. Siento que más bien el problema de seguridad se ha mejorado, la crisis de seguridad que teníamos anteriormente se ha reducido. Lógicamente seguimos teniendo problemas de inseguridad, nuestra gente todavía siente de que no cuenta con la tranquilidad para poder montarse a un bus y llegar a su casa, pero hemos visto avances importantísimos. Un tema que para nosotros es fundamental y lógicamente fundamental en el sentido de garantizar que todas las acciones que se tomen vayan en mejora de lo que es la condición de seguridad de nuestra población, de nuestros trabajadores. ¿En algún momento han conocido cómo fue la situación en Juárez, que cerca de las maquilas hubo muchas muertes de mujeres? ¿Se han sentado con los empresarios de aquel sector de México? Bueno, es un problema que afectaba al trabajador en su comunidad y afectaba al trabajador para poder llegar a su trabajo y regresar a su casa. Hemos visto una merma considerable. Lo que se habla y lo que hemos platicado es que los niveles de seguridad, los niveles de inseguridad se han reducido, que los responsables de hacerle frente al problema de seguridad, en este caso todo lo que es el sistema judicial, todo lo que es la parte de la policía, está haciendo su trabajo y lo que se ve es que se espera de que este problema se pueda erradicar de manera de que podamos regresar otra vez a los tiempos de la paz y la tranquilidad que andamos buscando todos los hondureños. ¿Cuántas maquilas operan en el país actualmente? Bueno, registradas en la Asociación de Maquiladores son 307 empresas. La mayor parte son maquiladoras que involucran a lo que son los call centers, los arneses eléctricos, todo lo que es la parte de fabricación de piezas de automóviles, lo que es la industria del tabaco y lo que es la industria textil. Así que son empresas que al final representan inversiones importantes, pero más que todo la generación de 150,000 empleos en el país. ¿En todo el país? En todo el país. ¿Y solo en la costa norte? La costa norte podrían andar alrededor de 120, 125,000 empleos. ¿Esto quiere decir que la mayoría de maquilas se concentran en la costa norte? No hay duda, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos, gobierno y empresa privada, de tal manera que podamos seguir buscando la forma de que podamos tener maquilas en cada uno de los departamentos que tengan accesibilidad a los puertos o que tengan facilidades para poder exportar el producto terminado. Y esto estamos hablando de La Ceiba, estamos hablando de Valle y Choluteca, estamos hablando de Tegucigalpa con los call centers, que definitivamente ya es una realidad, comienzan a operar ahorita a finales de año. Todo lo que es el corredor del occidente, particularmente Santa Bárbara, tiene grandes posibilidades de poder crecer en la industria de la maquila. Pero en general nuestra visión es cómo buscar alternativas de desarrollo económico en los 18 departamentos del país, y ese es nuestro compromiso. ¿Ahora dónde se concentra la mayoría de maquilas? Estamos concentrados en Choloma, Villanueva, Naco, Progreso y San Pedro Sula. ¿Y del total de empleos cuántas serán mujeres? Bueno, en la industria de la confección de mujeres 62%. O sea, es un porcentaje bastante importante que hay en estos momentos. Ya cuando estamos hablando de la industria textil, ese porcentaje baja, hay mayor cantidad de hombres, todo lo que es la parte de fabricación de hilaza y de textiles. ¿Y ustedes tienen visión de género en algunas políticas, en las políticas empresariales? Totalmente. O sea, no solamente tenemos una visión, tenemos capacitaciones constantes y programas que van orientados a estimular lo que es la visión de género. Incluso estamos participando con Visión Mundial, de tal forma de incorporar al hombre a este nuevo concepto de hacer entender el respeto que tenemos que tener hacia la mujer, los espacios que definitivamente se tiene que presentar para que la mujer tenga las mismas condiciones que ha tenido el hombre por mucho tiempo, y la participación del hombre en este proceso. Así que para nosotros lo que es la parte de género es fundamental. Y finalmente, ante una noticia como esta, ¿qué se puede hacer desde sociedad civil, que es de donde surge la información? Bueno, en una democracia siempre vamos a tener personas que estén buscando la forma de opacar lo bueno que se está haciendo. Hay que respetar. Lógicamente estamos nosotros siempre abiertos y anuentes a escuchar y a sentarnos a dialogar,
para poder de alguna manera, si existe algún problema, buscar la solución. Gracias por continuar con Datos y Café, un programa que pretende incorporar la metodología del periodismo de datos en el país para revelar hallazgos interesantes. Nuestro primer programa es sobre las mujeres, la situación de las mujeres en las maquilas y una de las graves violaciones que se está dando en este momento, 400 mujeres desaparecidas. Ha sido la académica y también coordinadora del grupo Sociedad Civil, una mujer que ha hecho muchos estudios en el país que ustedes pueden encontrar, Jessica Sánchez, la que nos ha dado la alerta sobre este fenómeno que se está dando, sobre todo con mayor énfasis en la costa norte del país. Jessica, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Decía el presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras que no conoce de esta situación. ¿En algún momento ustedes han tenido contacto con ellos para darles a conocer? Nosotras sí hemos tenido algún tipo de contacto, pero más que todo, estos datos vienen del Foro de Mujeres por la Vida. En realidad, ellas empezaron a registrar el tema de las mujeres desaparecidas del 2008 al 2014. Para el 2014 sumaban 697 mujeres. Solo en el 2008 hubo 91 mujeres como desaparecidas. Queremos decir que no son exclusivamente mujeres de la maquila, sino que son mujeres que alguna vez pasan por la maquila o mujeres asentadas en barrios urbanos, marginales, y mencionaban dos cosas. Uno, que todavía no se habla del tema en el país, o sea que no se registran los casos de desaparecidas, y dos, que hay una inexistencia de medicina forense o de el acercamiento forense a estas personas, a estas mujeres que desaparecen. Entonces, es un problema que está ahí, está latente, pero si desaparecen a una persona o a una mujer, uno no sabe dónde ir a denunciar. Entonces, tenemos muchos casos, por ejemplo, en la zona occidente, que se sabe que salen y que dicen, bueno, salió y ya no la volvieron a ver. No es que no la volvieron a ver, sino que es que de repente la chica la llevaron en un carro, fue víctima de redes de trata, después la mataron, después está en una fosa común. Y en realidad la gente sabe lo que pasó, pero no hay miedo con este sistema que tenemos tan permeado por el crimen organizado y por la corrupción. Hay miedo a decir y a testificar, y claro, es lógico porque la gente corre peligro su vida. Entonces ellos lo que hacen es solamente como cuestiones orales. Por ejemplo, y con esto cierro, cuando fue el caso del asesinato, del femicidio de María José, la que fue Miss Honduras, y su hermana, en el lugar que las asesinaron había muchas personas, porque fue en el marco de una fiesta, de un balneario, pero de ahí se dijeron, nadie vio nada. Entonces, también es no solo el tema de la inexistencia de un abordaje forense serio, como en el caso, por ejemplo, del campo algodonero en México, sino también que no hay una institucionalidad preparada para sostener estos datos o para hacer seguimiento, y tres, el tema de la corrupción y la impunidad en este país. 697 mujeres habíamos hablado, y hablaba usted 400 mujeres inicialmente a través de UNETV. Al 2013 eran 400 y algo, y para el 2014 ya sumaban 697, y entonces las compañeras del Foro de Mujeres decían, bueno, ha habido un aumento desde el 2008 al 2014, que es cuando hay datos, de casi un 200%, ¿verdad? Pero, bueno, por distintas razones, habría que también ver si ellas han rescatado datos nuevos, pero, por ejemplo, cuando nosotros hicimos con el programa sobre femicidios en Frente a Frente, justo ahí se encontró un cementerio clandestino en el Lolo, y fue de casualidad, lo pasaron como que fue, o sea, iban siguiendo a dos integrantes de pandillas y los encontraron ahí. Curiosamente, los 3 primeros cuerpos eran de mujeres específicamente, y la familia no había reportado, solo sabía que estaban desaparecidas. A una de ellas la identificaron, y cuando ya nosotras hicimos, como dijimos, bueno, esto puede ser un próximo caso de campo algodonero, ya se cerró, dijeron que no habían encontrado más cadáveres, y hasta ahí llegó la cosa. Recordémosle o digámosle más bien a la población qué es campo algodonero, porque mucha gente no conoce de qué se trata. El campo algodonero se conoce popularmente como el caso de las mujeres de Ciudad Juárez. Entonces se encontraron en un campo algodonero los cuerpos de varias mujeres, yo creo que eran 7 u 8, enterrados ahí. En ese momento el Estado de México
fue acusado y posteriormente condenado por feminicidio, que implica que el Estado sabía y no hizo nada para detener esos crímenes. ¿Qué pasó? Que agarraban a muchachas, o sea, eran bandas de crímenes organizados, agarraban muchachas que iban saliendo de la maquila a sus casas, las secuestraban, las torturaban, las violaban y las mataban. Entonces ahí entró, hizo un buen análisis Rita Laura Segato, y con eso escribió un libro que se llama también La guerra contra las mujeres. Entonces ella dice que era una cuestión de oportunidad, o sea, ni siquiera era una cuestión de odio, sino de instrumentalización del cuerpo de las mujeres. Simplemente esta banda, estos hombres tenían como deporte salir a cazar mujeres, violarlas y tirarlas, o sea, con un irrespeto hacia el cuerpo de las mujeres y viéndolas como un objeto desechado. Y en el caso de las maquilas, ¿ustedes entienden por qué se está dando este fenómeno? Es alarmante que de 400 en 3 años se pase a 697. ¿Qué es lo que está pasando en esta zona? Y creo que es una pregunta que se hacen muchas personas ahora mismo que ven las noticias para que ocurra este fenómeno cerca de esta zona. Pensamos que, bueno, desde que se instalan las maquilas, eso implica un crecimiento urbano desorganizado y generalmente en zonas marginales. Por ejemplo, Choloma. En Choloma está el centro y después usted ve, se han construido barrios, o sea, colonias con la gente, las mujeres y algunas veces sus familias que han llegado de fuera y se han instalado en estas regiones. Entonces, ¿qué pasa? Hay una suerte de anonimato. O sea, en los pueblos todos nos conocemos, pero aquí es muy difícil que conozcan a la recién llegada. Generalmente hay como, bueno, no se conoce. La gente tiende a decir, esos vinieron de fuera, no los conozco. Entonces, hay un terreno más fértil, digamos, para la impunidad. O sea, no se sabe quién puede agredirlas, quién puede atacarlas y qué es. O sea, no es la primera vez. Ustedes habrán visto en los periódicos, que salía como desaparece muchacha mientras iba al trabajo. Desaparece, y 3 días más tarde eran encontradas, o una semana después, o un mes después. No descartamos, aunque hay que investigarlo, las redes de trata que hay y que están, por supuesto, vinculadas al crimen organizado. Entonces, es ese crecimiento demográfico y ese crecimiento en zonas urbanas marginales, pero también la falta de garantías sobre derechos humanos o derechos de estas mujeres, la falta también de una estrategia de seguridad integral, porque la estrategia de seguridad que tenemos se basa en policías, se basa en militares, y que realmente estos militares y estos policías no están cuidando la vida de las personas vulnerables o de las víctimas, sino más bien son reproductores del status quo. Ellos andan cuidando a los dignatarios, a los funcionarios, al jefe, no sé qué, pero no andan cuidando a la población civil. Llama la atención que usted diga que en Campo Algodonero se encuentra que gran cantidad de estas muertes son por oportunidad, porque esto lo que indicaría es que hay impunidad realmente, y lo mismo ocurre ahora en el país. Hay un gran nivel de impunidad en los femicidios, en todo en general, ¿verdad? En los femicidios más, pero también en el proceso de ruta crítica, o sea, llegar a la justicia o acceder a la justicia es un camino cuesta arriba. Entonces, yo lo comentaba con Cristina ahora, tanto que hemos peleado porque las mujeres tengan acceso a esa justicia que realmente les es ajena. Ayer oí una compañera que denunció un caso de violencia doméstica, una mujer que su pareja era un militar. Entonces, desde que ella entra al juzgado, el vigilante del juzgado le dice, bueno, ya sabe, ¿verdad? Mejor concilie, porque ya sabe lo que le viene, ¿verdad? Le dice eso el que está de vigilante, la juez, la fiscal, o sea, todas le repiten lo mismo. Entonces usted dice, pero yo les decía, pero eso es delito, o sea, la violencia contra las mujeres no se puede conciliar, es delito, pero lo están haciendo en total impunidad. Y no solo eso, les aconsejan con todo el poder que tienen, con todo el poder que tiene una jueza, con todo el poder que tiene una fiscal, que abandonen y concilien esos casos. Entonces, desde el movimiento feminista, tanto que hemos luchado por hacer esa ruta fácil, y ahora tenemos que se ha convertido en un enredijo, un amasijo, un laberinto que realmente no da esa justicia pronta y oportuna para la gente que lo requiere.
Es una realidad que se vive solo de la violencia de género. Usted se encuentra que hay una violencia estructural desde el tema de maquilas. Escuchábamos al presidente de la asociación, decía, no conozco el tema, nos reunimos con el sindicato y tenemos visión de género en nuestras políticas. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Bueno, nosotros queremos rescatar que, bueno, en Choloma, en Progreso, en toda esa zona está la colectiva de mujeres hondureñas, la CODEMU, que trabaja y sé que tiene algunos vínculos con, o sea, de demandas a la Asociación Hondureña de Maquiladores, pero el público creo que estará de acuerdo, no sé, pueden tener su opinión, de que los sindicatos hace mucho tiempo que dejaron de representar los intereses de los y las trabajadoras en Honduras, salvo una que otro, pero generalmente, bueno, yo trabajé el tema de investigación en Maquila hasta más o menos el 2005, y los sindicatos se armaban, digamos, cuando alguien ya quería salir de la maquila, o sea, quería que lo expulsaran, entonces se armaban los sindicatos. Entonces se perdió todo el carácter gremial, de reivindicación de derechos, de protección que se le daba a las personas trabajadoras, y ya no podemos hablar. Nosotros hablamos más bien de redes de mujeres, o sea, son colectivos de mujeres, son grupos de mujeres. Por ejemplo, la CODEMU trabaja mucho todo lo que es el tema de la salud ocupacional, el tema del desgaste físico, del desgaste emocional, y pues a eso le apuntamos nosotras. Entonces no obviamos que puede tener una política de género, eso puede ser, pero sabemos también que del papel a la realidad son dos cosas muy diferentes. Escuchamos al doctor Nelson Ávila y él menciona que esto tiene que ver mucho con una cultura fordiana, dicen ellos, los economistas, que viene de la cultura de Henry Ford, por ejemplo, de generar autos automatizados de las personas. Incluso él hacía esto, hay determinado tiempo para que una mujer haga esto y es un movimiento repetitivo. ¿Esto repercute en la salud de las mujeres? ¿Es violencia o no es violencia? Claro que es violencia. La CODEMU, como vuelvo a decirles, tiene estudios muy buenos alrededor del tema, por ejemplo, de mujeres que, a mí me tocó verlo en una presentación de un estudio de ellas, que no pueden ni levantar los brazos, o sea, quedaron prácticamente lisiadas ya por el movimiento repetitivo, ¿verdad? O sea, hacer una labor por 10 horas, por 8 horas repetidamente, porque la que pega zipper, solo pega zipper. La que hace ruedo, solo hace ruedo. Además, estar sentadas durante 8 horas con permisos de tiempo para ir al baño, para comer, entonces eso provoca también ese desgaste emocional y no hay una cobertura de salud integral, no digamos, la emocional, o sea, temas de violencia, temas relacionados con salud, con recreación, con todo lo que tiene que ver la salud mental, eso no es contemplado. ¿Tenemos un nexo entre esta situación, este contexto dentro de la maquila y las desapariciones? ¿Ustedes encuentran algún nexo? Todavía creo que es muy pronto para decir que puede ser el nexo, pero sí sabemos, es ciencia cierta, que está involucrada el tema de la trata de mujeres, la trata de personas, también la utilización de los cuerpos de las mujeres similar al campo algodonero. O sea, acordémonos que cuando se empieza a hablar en los años 2000 de todo el tema de femicidio, fue en la costa norte que se empieza a impulsar, porque empiezan a aparecer, digamos, va a sonar horrible, pero las cabezas una cabeza no muere en el Parque Central. Entonces, no solo es la utilización del cuerpo, sino el mensaje que le quieren dejar a las otras, ¿no? El mensaje de castigo, el mensaje de represión, el mensaje de no hagan esto o no vayan, es un mensaje como de vuelvan a sus casas, que es un mensaje que reiterativamente nos ha dicho la policía, sus máximas autoridades, para que andan en la calle, eso les va a pasar. Entonces, incluso cuando presentamos un estudio de femicidio, un director de la policía dijo, bueno, no querían enfoque de género, pues eso es, ¿verdad? O sea, si salen a las calles igual las van a matar, igual que los hombres. Entonces, falta mucho para realmente decir que hay un enfoque de derechos de las mujeres. Gracias, Jessica Sánchez, de la coalición Todas. Estamos este día en Datos y Café, transmitiendo desde el Hotel Aurora. Les estamos contando la situación de las mujeres en las cercanías de las maquilas. Más de 600 mujeres han desaparecido de esta zona. Vamos a una pausa comercial y les invitamos a seguir con Datos y Café. Al retorno, una psicóloga que conoce muy bien el tema de violencia de género, pero que también conoce la situación de las mujeres en Maquila. Continúen con nosotros. Abuelas sin madres, madres sin hijos, todas madres arriesgando
comienza la mañana, hoy un nuevo amanecer. Honduras hoy se informa, une noticias hay que ver. UNETV es el canal, UNETV es el canal, un espacio abierto. Por las mañanas te levantarás con alegría a trabajar. UNETV es el canal, un espacio abierto. Somos mejores cada día. UNETV, unidos como una familia. UNETV, informando día a día. UNETV. Espacio abierto para la educación. Continuamos en su programa Datos y Café, una iniciativa que pretende impulsar el periodismo de datos desde la televisión. Gracias a toda la producción por permitirnos llegar a los hogares hondureños. Este día hablamos sobre la desaparición de mujeres en la costa norte. Son generalmente personas que trabajan en maquila. Sobre el tema de maquila, Oxfam ha lanzado un estudio recientemente que revela que en Guatemala el salario mínimo de la maquila en 2012 cubría únicamente el 84% del costo de la canasta básica del país. En Honduras llegaban apenas al 67% y en Nicaragua el salario mínimo de la maquila en 2012 cubría únicamente el 49% del costo de la canasta básica. Hablamos en el primer segmento con Jessica Sánchez, nos revelaba que hasta 2013 hubo 400 desapariciones de mujeres, pero en 3 años la cifra se ha elevado a 697 y casi 100 mujeres más en los últimos meses. Cifras que parecen o que son más bien escalofriantes si nos imaginamos qué podría ser al juntar todos estos cuerpos en un solo cuarto. Imagínense ustedes cómo podría verse esta situación que están enfrentando las mujeres hondureñas cerca de estas zonas y sobre todo en la costa norte del país. Pues para hablar de este tema ahora se incorpora a nuestro panel Cristina Alvarado. Ella es del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, que era dirigido por Gladys Lanza, ahora ha quedado a cargo de varias mujeres talentosas. Una de ellas es Cristina Alvarado, psicóloga que conoce de estos temas. Bienvenida, Cristina, gracias por acompañarnos a nuestro primer programa, prácticamente inaugurando Datos y Café, para hablar de este tema que a ustedes, entiendo, les parece muy interesante colocarlo en la agenda pública. Bueno, no solo colocarlo en agenda pública, Wendy, muchísimas gracias, que Datos y Café realmente se está inaugurando con esta situación que es terrible en la vida de las mujeres. Creo que es importante el reconocimiento de que hay una estrategia de seguridad implementada por el Estado que no contempla precisamente estas violencias que estamos viviendo las mujeres. Y estamos hablando de las violencias contra las mujeres porque cada vez más nos estamos enfrentando a situaciones de violencia, no solo en el ámbito privado, que fue también bien interesante, ha sido la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas, colocar esa violencia de pareja en el ámbito público para convertirlo en delito, para sobre todo establecer políticas públicas que la atiendan. Hoy nos estamos enfrentando a violencias en el ámbito
privado, en el ámbito público, en el ámbito laboral. Ya lo señalaba Jessica, es escalofriante estas cifras que están viviendo las compañeras. Y eso reafirma precisamente que San Pedro Sula y Choloma sean precisamente las ciudades más violentas en materia de violencia femicida. Y en ese sentido, pues nosotras estamos preocupadas, sobre todo alertando ante una situación donde los políticos no encontramos respuesta. Desde los políticos, ¿qué van a hacer en estos otros próximos 4 años para atender estas problemáticas específicas que vivimos las mujeres? Una cifra realmente dramática. ¿Qué impacto psicológico puede tener en la vida de la mujer conocer que ahora mismo hay casi 700 mujeres desaparecidas según las cifras que nos proporcionaba Jessica? Bueno, eso tiene implicaciones terribles en nuestras vidas. En principio nos está limitando al ejercicio de la libertad. Las mujeres hoy nos estamos limitando a decir no vamos a salir a las 9 de la noche, no vamos a salir a las 6 de la tarde, estate en casa. Esa es una primera limitación a la libertad que tenemos para poder andar por las calles de este país. Lo otro es precisamente, es terrible cómo socialmente esa violencia simbólica también nos responsabiliza a las mujeres de nuestras muertes. Lejos de reconocer a los agresores, lejos de señalar que hay todo un continuum de violencia en sus vidas, nos responsabilizan a nosotras y nos dicen, bueno, si no anduviese en ese lugar, si no se vistiera de tal manera. Entonces creo que esto es importante, nos llama a la reflexión a la sociedad en su conjunto, no solo a las mujeres, porque esta situación hoy es una extraña, mañana puede ser una persona muy cercana a mí, una hermana, una hija, una amiga, porque realmente nos estamos enfrentando a niveles de violencia nunca antes vistos y a una violencia extrema, con ensañamiento, con odio, con crueldad, y creo que esto es vital retomarlo a nivel de políticas públicas, de prevención. ¿Qué estamos haciendo realmente como sociedad para promover relaciones de paz, para promover realmente una reflexión profunda de cómo hemos sido construidos o socializados hombres y mujeres en esta sociedad? Expliquemos a la población qué es violencia simbólica. Entiendo que se utiliza por primera vez en una cumbre de UNESCO el término de violencia simbólica. ¿A qué se refiere y cómo esto repercute en la calidad de vida de las personas que nos están viendo ahora? La violencia simbólica se refiere precisamente a naturalizar, a justificar la violencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a hablar de las mujeres utilizadas como estereotipos sexuales, como objeto sexual. Entonces vemos en los medios de comunicación las mujeres con poca ropa, con vestidos ceñidos, que venden productos, que venden programas, y eso está bien visto. Pero si las mujeres utilizamos esos mismos vestidos porque queremos usarlos, entonces ya nos cuestionan y nos dicen, es que vos andas provocando a los hombres. Entonces hay una doble moral y hay un sentido de apropiación del hecho de naturalizar la violencia en la vida de las mujeres, de naturalizar de que los celos están bien, porque está bien que entre las parejas se sientan celos, naturalizar absolutamente todo hecho violento, justificándolo y legitimándolo. Y de esa manera incluso hasta las mismas mujeres reproducimos ese comportamiento y señalamos a otras mujeres. A eso nos referimos con la violencia simbólica, cómo se naturalizan lenguajes, prácticas de todo tipo, sobre todo cargados de violencia, se naturalizan en la vida de las mujeres. ¿Cómo la desaparición de mujeres constituye violencia simbólica? ¿En qué momento se convierte en violencia simbólica? Se convierte en violencia simbólica desde la justificación misma de la desaparición o del asesinato, de la crueldad. Es que se lo merecían, es que era una libertina, es que en vez de cuidar a los hijos anda metida en antros. Entonces, desde ahí es una violencia simbólica que carga a las mujeres, porque es bien interesante también cuando ocurren hechos en que se abandona a un hijo, madre desnaturalizada que abandona, pero no estamos hablando en absoluto de la paternidad irresponsable.
de que en este país el 60% de los hogares son jefiados por mujeres. Entonces es bien importante que reconozcamos que también hay un prejuicio de género que llamamos, que hay instalado en la sociedad un pensamiento machista, un pensamiento en el cual se sitúa a las mujeres en el ámbito privado y a los hombres en el ámbito público. Y todo esto tenemos que irlo cambiando porque las mujeres hemos irrumpido en la sociedad. Las mujeres hoy, además de ejercer, de laborar fuera de casa, lo hacemos dentro de casa. Somos profesionales, estamos aportando al desarrollo de este país y el hecho de parir hijos no limita precisamente este ejercicio de ciudadanía y ejercicio de derechos que nos competen a las mujeres. Entonces, eso tiene una construcción cultural que debemos de ir transformando, pero para eso se requiere también una transformación profunda a través de políticas públicas en la educación que permita que nos reconozcamos hombres y mujeres con igualdad de derechos y que podemos compartir estos espacios, podemos compartir las tareas, que es una construcción en conjunto cuando así lo deseamos. Me impresiona como Jessica califica a Honduras como un nuevo campo algodonero. Para quienes no conocen, esta es una sentencia de la Corte Interamericana que revela cómo morían las mujeres en Ciudad Juárez, en México, cómo las asesinaban a las mujeres en Juárez. Y ahora que Jessica nos diga que hay un campo algodonero en Honduras, ¿qué significado tiene para la sociedad? Bueno, debería de ser de una alerta de que toda la sociedad en su conjunto esté alertada, esté abrumada ante una situación de esta naturaleza, porque imagínese cuando usted hace las comparaciones en términos poblacionales, solo el DF tiene 22 millones de población, ¿verdad? Por decir algo, un aproximado de 22 millones el DF, no sé cuánto en México entero, y eso significa que entonces los crímenes, los femicidios que están ocurriendo en el país son mucho más que lo que ocurrió en el campo algodonero y que es precisamente no la ocultación de esta información, sino cómo es el reconocimiento desde las instancias públicas, desde el reconocimiento de las instancias de investigación y de seguridad, deben aportar elementos para realmente profundizar sobre toda esta violencia femicida que no se está haciendo hasta este momento, no se está reconociendo de parte del Estado, aunque ellos mismos señalan que desde el 911 más del 60% de las llamadas que reciben son de mujeres pidiendo auxilio porque están siendo maltratadas en casa. ¿Por qué habrá tanto empeño en ocultar este tema? Ya Jessica nos comentaba que incluso cuando ustedes empiezan a decir hay mujeres en fosas clandestinas, se calla el tema. Prácticamente hay un silencio en la sociedad en relación con esta temática. Porque hay un trasfondo cultural de justificación, de legitimación de las violencias en la vida de las mujeres, pero sobre todo porque también de alguna manera se señala la ineficiencia y la ineficacia del Estado en atender esta problemática, cuando estamos encontrando que la impunidad que rodea los crímenes de mujeres, nosotras hemos venido mencionando del 94 al 96%. A nivel del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos habla de un 85%. Lo mismo señala el Observatorio de la Violencia, que 85% de los femicidios no son investigados. Y venimos acumulando más de 5.000 femicidios en los últimos 10 años. Entonces, claro que ahí dejamos por tierra todo ese discurso a nivel público de que los niveles de violencia en Honduras se han reducido y de que este es un país en el que está, por lo menos está en el tercer lugar hoy de los países más violentos del mundo. Claramente, ¿cuáles son las responsabilidades que hay que señalar? Ya vamos a dar también la palabra a Jessica Sánchez. ¿Cuáles son las responsabilidades que hay que señalar para pedir que haya una respuesta en el tema de mujeres desaparecidas? No podemos estar hablando de este tema y que se quede en un programa más. Realmente nos gustaría que haya una respuesta. Jessica, ¿a quién deberíamos pedirle que se responsabilice o a quiénes, a qué sectores? Pues diríamos que al Ejecutivo, que al Poder Ejecutivo, al presidente, que se haga una investigación sobre desapariciones de mujeres específicamente. Y quería dar un dato que, por ejemplo, y de repente podemos ahondar en otro programa. Muchos están ligados, todos sabemos que aquí la trata de personas y la trata de mujeres es alta, pero sin embargo del 2008 al 2014 solo había 30 casos
que habían entrado al sistema, solo 30 casos. Y de esos, eso lo hicimos en conjunto con Arabesca Sánchez, una investigación para ONU Mujeres y Naciones Unidas, y de esos solo a 11 casos, 11 mujeres, se les había dado respuesta. O sea que de cada 10 mujeres que habían denunciado, solo 3 habían recibido respuesta, para hacer esa comparación. Entonces, realmente es un llamado a que se institucionalice este tema, pero además, y eso es solo un área, estamos pidiendo que se abran otros campos de investigación, porque, por ejemplo, trata es otro campo. Desapariciones, que lo tomen en serio. O sea, sí, estamos pidiendo, por ejemplo, nos quitaron la línea específica para violencia contra las mujeres y nos dijeron que los del 911 estaban capacitados para todo, o sea, ya ni siquiera tenemos eso. También Ciudad Mujer, reconocemos, es un buen esfuerzo, pero tienen horarios y no tienen casa refugio. Entonces, a las 4 ya todo el mundo cierra y para sus casas. Y las atenciones en el área doméstica, en el área, son generalmente después de las 5 de la tarde, en las noches, en las madrugadas, los fines de semana. Entonces, necesitamos no solo políticas públicas, sino programas adecuados a las necesidades y a la vida de las mujeres, y no solo más burocracia, o sea, más de lunes a viernes. O sea, los femicidios, las violencias no ocurren de lunes a viernes, ocurren todos los días y ocurren las 24 horas. ¿A quién? ¿Cómo delimitamos la responsabilidad? Más allá de decir al Estado le corresponde, pero realmente ¿a quiénes? ¿Qué sectores? ¿Qué nombres podemos dar? O no nombres concretos de personas, pero por lo menos cargos. ¿A quién le correspondería dar una respuesta en este tema tan delicado que estamos denunciando este día? Creo que a la institucionalidad de la Secretaría de Seguridad, a la DPI, al Ministerio Público a través de la ATIC y la Unidad de Muerte Violentas y Femicidios. Creo que son entes especializados y que de alguna manera pueden tomar cartas en el asunto y hacer una investigación profunda en relación a la desaparición forzosa y a esta situación de violencias que están sufriendo las mujeres. Es bien importante señalar esto porque de veras que nosotras hemos venido apostándole enormemente a precisamente que el Estado establezca políticas públicas, que establezca programas, pero con responsabilidad, que tengan este sentido de compromiso, y eso es esa es la ausencia que estamos viendo últimamente, la falta de compromiso político, de voluntad política realmente por hacer bien las cosas, por escuchar a las mujeres, por escuchar las demandas de las mujeres. En este caso, los empresarios de la maquila, ¿ustedes creen que podrían aportar algo en el tema? Don Mario Canaguati, lo decíamos ya, nos atendió muy amablemente, le preguntamos sobre el tema. Dijo no saber nada y que hay reuniones. Le consultábamos si tiene reuniones con el movimiento de mujeres, y es lo que nosotros quisiéramos saber. ¿Qué tipo de incidencia hay en este caso? Bueno, realmente el sector empresarial, a pesar de manejar muchos programas de responsabilidad social, no ha habido un acercamiento. Honestamente, si lo hablamos desde mi organización, no hemos tenido un acercamiento, pero sí hay una gran responsabilidad. En San Pedro Sula están las compañeras de la CODEMU, que por supuesto que han estado enfrentadas al sector empresarial porque han presentado demandas, porque hay una situación de salud laboral de las mujeres que están quedando a los 25 años con discapacidades o con incapacidades adquiridas de por vida por el trabajo que vienen desarrollando en la maquila. Entonces, difícilmente se van a acercar a nosotras para que podamos hacer este tipo de programas, pero creo que sería interesante que asumieran la responsabilidad, porque aquí se vende el empleo en la maquila como que la panacea del siglo y que es lo mejor que podemos hacer en este país, pero no se está reconociendo las condiciones de higiene y de salud laboral que está dejando a cantidades de mujeres jóvenes con discapacidades de por vida. Antes de ir a la pausa, ¿qué dice Jessica Sánchez al respecto? Que el acercamiento, también haríamos un llamado al Instituto Nacional de la Mujer. También le compete. Es una institucionalidad que creamos las mujeres. Para del INAM que nosotros soñamos al que hay ahora hay mucha distancia, o sea, realmente no responde a las necesidades de las mujeres. Entonces, dentro del INAM, yéndonos hacia atrás, se había contemplado un programa del tema de género, del sello de equidad de género, que después el propio Instituto Nacional de la Mujer decidió que ya no lo iba a seguir,
promoviendo. Entonces necesitamos de la empresa privada, pero también de la institucionalidad, porque hemos visto una cosa, a mucha parte de la institucionalidad no le interesa tener esos vínculos y trabajar, o sea, como que están limitados a una labor nada más. Entonces, nosotros haríamos el llamado también al INAM, al fiscal general, a la misma policía, porque supuestamente en este proceso de depuración de la policía se va a tener oficiales capacitados para abordar el tema de derechos de las mujeres, de derechos humanos. Entonces quisiéramos ver esos perfiles y quisiéramos también que se tomaran el tema de la seguridad de las mujeres en serio. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer las mujeres? ¿Van a realizar acciones en los próximos días? ¿Qué va a pasar con este tema? Es un tema que va a ocupar el cajón del olvido, para utilizar una metáfora. La respuesta al volver de la pausa comercial. Comienza la mañana, hoy un nuevo amanecer. Honduras hoy se informa, une noticias hay que ver. Únete, ves el canal, únete, ves el canal. Un espacio abierto, por las mañanas te levantarás con alegría a trabajar. Únete, ves el canal, un espacio abierto. Somos mejores cada día. UNTV, unidos como una familia. UNTV, informando día a día. UNTV. Un espacio abierto para el arte. En UNTV nuestra prioridad es estar cerca del pueblo. Respetamos los distintos pensamientos de la sociedad hondureña. Tu participación es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. UNTV es el canal que el pueblo hondureño esperaba. Eso somos, un espacio abierto. Estamos hablando este día en Datos y Café sobre la desaparición de mujeres cerca de la zona de Maquila, sobre todo en la costa norte del país. Es un tema que no debería quedar aquí, no debería ser un solo programa, sino una situación a la que debe dársele atención desde el Estado y desde diferentes sectores, que nos parece, lo hablábamos en la pausa, una crisis humanitaria en el país que ha permanecido invisible hasta ahora. Y por eso queremos saber entonces qué sigue, qué van a hacer las mujeres o qué quieren las mujeres que pase en los próximos días para revertir esta situación que agobia a tantas familias del país, no solo a las mujeres. Es un tema que indudablemente también compete a los hombres, a las niñas y niños y a jóvenes que estaban ligados a las mujeres que han sufrido este maltrato por parte del Estado, ya sea por omisión o por acción. Iniciamos con Jessica Sánchez para su respuesta y también ya para su despedida. Jessica. Gracias, Wendy. Dos cosas. Uno, una investigación seria sobre el tema, si es posible con un elemento forense, como ha pasado en otros países, pero primero necesitamos que reconozcan que hay una problemática porque está invisibilizada. Dos, nosotras a principios de este gobierno tuvimos una reunión, estaba viva Gladys, con el presidente por la crisis de seguridad que estaban pasando las mujeres y la respuesta se derivó a la primera dama y ahí está Ciudad Mujer. Pero Ciudad Mujer es una acción pequeñita, es un grano de sal en el mar, entonces hace falta, también pediríamos una reunión de nuevo al más alto nivel con el Consejo de Seguridad. Y tres, la institucionalización de este tema
como por ejemplo un número al que pudieran llamar las personas para decir, miren, mi hija está desaparecida. Eso porque todavía estamos con móviles que puede ser trata, que puede ser bandas de crimen organizado, que puede ser hombres que vienen y cazan a las chicas. Esas son teorías que tenemos y es información a nivel cualitativo, pero las personas, por ejemplo, para denunciar necesitan tener garantías de que realmente se les va a hacer justicia y nosotros necesitamos trasladarles esas garantías. Entonces quedaríamos en esos 3 temas así principalmente. Y bueno, yo creo que es bien importante también a las mujeres, alertar a las mujeres que definan estrategias de seguridad, que se acompañen, que observen también alrededor de la zona, dónde son las zonas donde se desaparecen las mujeres, en qué horarios. Nosotras las mujeres hemos inventado y de alguna manera hemos sobrevivido precisamente por eso, porque hemos definido estrategias, pero también que a través de las diferentes policías, de la Secretaría de Seguridad, puedan tomar en cuenta estas situaciones, porque el hecho de que exista la policía o estén los militares en la calle no necesariamente se revierte en más seguridad para la vida de las mujeres. Y creo que esto es bien importante también que lo asuman desde una perspectiva totalmente diferente a nivel de la Secretaría de Seguridad, la intervención en materia de investigar toda esta situación. Jessica ha dicho algo fundamental, es necesario conocer el fenómeno. Si algo hicimos nosotras precisamente desde la Tribuna de Mujeres, que hoy es Gladys Lanza, fue investigar sobre el tema, y Jessica fue de nuestras primeras investigadoras que nos aportó elementos teóricos para entender el femicidio, para entender cuáles eran las características de los femicidios y qué ocurría alrededor. Y eso son elementos fundamentales para ahora, ¿verdad? Nosotras hablar de femicidios y de que las personas y que la institucionalidad asumiera lo mismo. Gracias, Cristina Alvarado. Gracias a ustedes por abrirnos la puerta de su hogar y permitirnos entrar para contarles esta situación que hasta ahora se resistía a salir a luz pública, pero que hoy les hemos contado, y con la esperanza de que este sea un primer paso para empezar a revertir esta situación y a transformar esta realidad que agobia a muchas familias. Más de 700 familias ahora estarán angustiadas porque no saben dónde están las personas. Quizás una joven salió un día de una maquila, para su trabajo cerca de las zonas de maquila, como ya lo dijo Jessica y lo dijo también Cristina. No se está diciendo que sea propiamente en las zonas de maquilas, pero que sí, la concentración poblacional ha generado un nuevo fenómeno que debe ser estudiado, y es lo que han solicitado al gobierno, una investigación sistemática de lo que está pasando en esta zona, con la esperanza de empezar a impulsar cambios y que mañana la noticia no sea que hay desapariciones, sino que hay un desarrollo sostenible con visión de género. Gracias. Esto fue Datos y Café. Les esperamos en la próxima. Madres de madres, abuelas sin madres, madres sin hijos, todas madres arriesgando sin más que perder. Búscanos en tus redes sociales. Ponemos a tu disposición nuestras plataformas digitales. En Facebook, UNETV. Síguenos en Twitter, @UNETVHN. Instagram, UNETVHN. YouTube, UNETV. www.unetv.hn. Un espacio abierto para la educación.